La tienen todos, ¿no? ¿A la opción? Sí, bueno, pues la tomamos y la rezamos todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amigos, que grande es, con tus palabras y tus obras nos has revelado quién es Dios, Padre tuyo y Padre de todos nosotros. ¿Y quién eres tú, nuestro Salvador? Nos llamas a estar contigo. Queremos seguirte a donde vayas. Te damos gracias por tu encarnación. Eres el Hijo eterno de Dios, pero no te importó rebajarte y hacerte hombre. Te damos gracias por tu muerte y resurrección, porque hiciste la voluntad del Padre hasta el final, y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas. Te damos gracias porque la Eucaristía te has llegado entre nosotros. Tu presencia, tu sacrificio, tu banquete, nos invita siempre a unirnos a ti. Nos llamas a trabajar contigo. Queremos ir a donde tú nos envíes, a anunciar tu nombre, a curar en tu nombre, a acompañar a nuestros hermanos hasta allí. Danos tu Espíritu Santo, que nos ilumine y fortalezca. La Virgen María, la Madre que nos diste en la cruz, nos anima siempre a hacer lo que tú nos dices. Tú eres la vida, que nuestro pensamiento, nuestro amor y nuestro orar tengan sus raíces en ti. Tú eres nuestra roca, que la fe en ti sea el fundamento sólido de toda nuestra vida. Te pedimos por el Papa Francisco, por el fruto de la visita divina que nuestro obispo Juan José Santiago está realizando a Roma, por ellos, por los sacerdotes, la vida consagrada y por todo el pueblo de Dios. Te pedimos por nuestras familias y nuestros amigos, por quienes nos acompañan en la vida de nuestras organizaciones, para que el testimonio firme y gozoso de la fe nos dé la unidad que necesitamos para que el mundo crea. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Como hemos visto en la oración que hemos recibido, que hemos rezado al principio de este cuarto seminario de estudios laicales, hemos pedido por la visita digna. Todos ustedes conocen que el señor arzobispo y el señor obispo auxiliar están ahora mismo cumpliendo la tradición de cada 5 años. Todos los obispos del mundo tienen que ir a Roma a dar un cuenta de sus diócesis y hacer pues a estar cercanos a Pedro. ¿Se escucha? Estar cercanos a Pedro. Bueno, estar cercanos a Pedro. Bueno, me toca a mí, en nombre del arzobispo, pues empezar este cuarto seminario de estudios laicales, que como todos ustedes saben, se celebra en colaboración la Delegación Diocesana del Apostolado Seglar con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Yo quería agradecer especialmente en este punto a todos ustedes, por supuesto, por su presencia, pero también al Consejo Asesor de este seminario, compuesto por más de 14 entidades y movimientos laicales que colaboran a lo largo de todo este ciclo. Especialmente en esta sesión quiero agradecer a todas las entidades que colaboran, a equipos de Nuestra Señora y las comunidades patrimoniales que están representadas en la mesa, ahora la presentará Carmen Azaustre, y también a la Fundación San Pablo Andalucía CEU, que colabora en esta sesión, que está aquí su secretario general, Juan Carlos Hernández Juárez. Bien, yo no quiero decir más, yo creo que lo importante es la ponente, pero no me resisto a leer o hacer presente de alguna manera la intervención que el otro día el Santo Padre, el día 3, hizo a los obispos que estaban en Roma. Les dio dos claves que yo creo que nos pueden servir a todos mucho. Son dos claves y una conclusión, muy breve. La primera clave que les dio es que son cosas de perogrullo, pero que no pillo bien,
tenerlo en cuenta. Abrirnos a los demás, y decía el Papa, no ahorréis esfuerzos para abrirnos caminos al Evangelio, que lleguen al corazón de todos, para que descubran lo que ya anida en su interior, a Cristo como amigo y hermano. Abrir nuevos caminos al Evangelio. Y lo segundo, también está en el Evangelio, servir a los demás. Respetando su humildad, con humildad los tiempos de Dios, con paciencia, el proceso de cada persona, acercarnos a ella. Eso todos los que estamos aquí tenemos alguna experiencia apostólica, sabemos la paciencia de entretejer y de ir acercándonos a los demás con una visión de respeto y con humildad, para que ellos sigan su propio proceso. Pues muy bien, sin miedo, esto a mí me impresionó, sin miedo a dar el primer paso para ir a su encuentro. Es decir, nos llama a ser generosos y a ser valientes, y que seamos nosotros los que demos el primer paso. El Papa, refiriéndose a los obispos, les dice una cosa que yo creo que es bueno que la resaltemos aquí en este momento en el que estamos todos nosotros reunidos, y que tiene relación con nosotros, como organizaciones y también como laicos. Decía, en esta búsqueda es importante que el obispo no se sienta solo, ni crea estar solo, que sea consciente de que también la grey, el pueblo de Dios, que le ha sido encomendado, tiene olfato para las cosas de Dios. Y los laicos, que desde las más variadas condiciones de vida y respectivas competencias, llevan adelante el testimonio de la misión y de la Iglesia. Bueno, nos pone el Papa en una situación de misión permanente, y nos anima a los obispos, y ellos nos van a animar cuando vuelvan a todos, a ir adelante con esperanza. Yo creo que nosotros, la Iglesia de Sevilla, es una iglesia esperanzada, con muchos movimientos laicales, con una gran cantidad de actividades, con un sobreesfuerzo por parte de muchos de los que estamos aquí, y realmente nosotros podemos decir que tenemos esperanza, y que la Iglesia en el futuro va a contar con nosotros, hoy va a contar con nosotros, y en el futuro también va a contar con nosotros. Y nosotros vamos a hacer lo posible por servirle lo mejor que podamos. Nosotros, nuestras organizaciones, y servirle de la mejor manera que yo creo que podemos hacer, desde la plataforma de comunión y de unidad que estamos trabajando desde hace tantos años, ¿no? Sin eso será difícil una renovación espiritual y una renovación eclesial. Sin el amor, sin el punto de comunión, sin la unidad, difícilmente podremos enseñar a los demás o podemos mostrar a los demás el misterio de Cristo, que lo decía el Papa, tienen todos entre manos. Bien, ya para no seguir cansándonos más, la vida cristiana abierta al compromiso político, social y cultural. Este es el título de este año que hemos escogido para este ciclo. Un ciclo que nos va a llevar, hoy va a empezar por la vida cristiana, la llamada al compromiso, después Cristo en el centro de la transmisión de la fe, la formación, la unidad. Vamos a tener aquí representantes del movimiento a nivel nacional para hablar de la unidad, el compromiso político. Llevamos ya tiempo en la diócesis hablando de la necesidad de suscitar vocaciones para la vida política y pública, ante el cambio cultural, ¿cuál es la propuesta cristiana? O solo, como les decía también hace poco el Papa, algunos, ¿no? Decía, ustedes cuando terminan el día, ¿qué la acaban? ¿Con Dios o con la televisión? ¿No? Es decir, si nosotros también estamos metidos en ese mundo cultural, somos capaces de hacer una propuesta cristiana distinta. Y terminaremos con algo que es obvio en el mundo de crisis en el cual estamos viviendo, el ámbito social de la Iglesia y el papel de los pobres y de la situación de crisis que tenemos y cuál es la respuesta cristiana. Desde luego hay una cosa que es esencial. Si no tenemos más creatividad, difícilmente seremos capaces de dar respuesta a esta situación en este momento. Yo creo que hay movimientos y hay instituciones eclesiales que sí han puesto han dado un paso adelante, pero nos toca, yo creo que a todos nosotros, en nuestras diócesis, en nuestras realidades personales, profesionales y cotidianas, ser más creativos y sumar más. Yo me callo ya, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y su continuidad, dándole fortaleza a esta iniciativa que comenzó hace ya 4 años, y le paso la palabra a Carmen Azaoste para que presente la misa y nos cuente un poco cómo
hemos organizado la jornada de hoy. Carmen Azaute, como ustedes conocen, es la secretaria de este seminario y la responsable de la sección de vida pública de la Delegación Diocesana de Apostolado Auxiliar. Carmen. Buenas tardes. Iniciamos hoy, como ha dicho Enrique, el seminario de estudios laicales. La mesa, ya la cuarta, me parece que es la cuarta edición ya del seminario. Ya el seminario se va consolidando. Y la mesa la compone, la preside Enrique Belloso, que ya conocen que es el delegado del Consulado Seglar. A su derecha está María Teresa Conde Grau, que es nuestra ponente, a la que le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros. Estamos deseando ya irse. Miguel Rodríguez, que va a hacer la presentación del movimiento neocatecumenal, que va a hacer la presentación de la ponente, y Miguel Ángel López, que va a moderar el coloquio. Normalmente, después de la intervención de la ponente, hay un rato de coloquio, se puede intervenir, espero que se puede casi seguir intervenir, espero que las propuestas que nos haga Teresa sean sugerentes y nos susciten cuestiones. Y luego sí decirles algo de la próxima sesión. La próxima sesión no va a ser a la misma hora, es el único día que va a variar, lo digo para que lo tengan en cuenta. Va a ser de 6 a 7:30 la sesión, porque está dentro de esta sesión, está incluida dentro de un ciclo que hay de teología todo el día en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Entonces eso es importante saberlo porque justo no empieza a las 7, sino que es de 6 a 7:30. Luego también decirles algo, y es que a aquellas personas que tienen esta asignatura dentro de su currículum oficial, tendremos una sesión con ellos para la propuesta de los trabajos de investigación que hay que presentar a final del curso, para la orientación y propuesta de los trabajos. Pero eso ya se lo diremos con tiempo el día que lo vayamos a hacer. Pronto, para que realmente a través de todas las conferencias puedan ir seleccionando datos, cuestiones que luego puedan integrar en esos trabajos. Y yo ya nada más le paso ahora la palabra a Miguel Rodríguez, que nos va a presentar a Teresa Conde. Si se fijan, ustedes están entre Miguel y Miguel. Es todo ahí, ¿no? Estamos entre Miguel y Miguel. Malo punta. Bueno, a mí me toca presentar a María Teresa, a la que acabo de conocer, con mucho gusto, además. Pero que para poder presentarla, pues la he visto durante estos últimos días en algunos vídeos, sobre todo en uno que me gustó muchísimo, que fue la presentación del máster de ciencia, ¿cómo se llama? Doctrina social de la Iglesia, que ella es directora desde hace unos años en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el campus de Madrid. Y me gustó, sobre todo, porque presentar a una persona que no conoce es siempre complicado. Me gustó ver su personalidad, la forma de presentar, la profundidad de los planteamientos, que a mí me han encantado en este sentido, porque tiene una claridad de idea extraordinaria, desde mi punto de vista, y también he leído algunos artículos suyos, ¿no? Yo destacaría dos cosas. También colabora y he visto unos vídeos en la linterna de la iglesia, de la COPE, que interviene mucho más apasionadamente. Y yo destacaría, ella es doctora en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Política y Sociología de León XIII de la Universidad Pontificia, licenciada en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Ciencia Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid,
máster en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca y máster que está cursando actualmente, ¿no?, de Pastoral de Migraciones, también de la Universidad Pontificia, ¿no? Después tiene una actividad docente, pues larga también, porque es profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca en el campus de Madrid, ¿no? Y también es directora del máster de Doctrina Social de la Iglesia del 2008, creo. Ha publicado 10 artículos, que tengo muchos de ellos que no quiero ver más. Y entre otras actividades, pues colabora en la COPE, colaboradora de la revista Iglesia también, secretaria y miembro de la Junta Nacional de la Semana Social de España y responsable del Foro Cristianismo y Sociedad de la Fundación Pablo VI, que está muy claro, ¿no? Muy bien. Yo destacaría de todo lo que he dicho, porque es muy importante que hable ella, dos notas que me han, digamos, me han marcado un poco su personalidad y su doctrina, digamos así, como piensa. Una es que presentando el máster social de la Iglesia, ella hablaba de la centralidad de Jesucristo. Y lo hablaba diciendo cómo la doctrina de la Iglesia presentaba, es una concepción del hombre de la verdad de Jesucristo, que es la verdad de Dios. Y eso pues es una cosa central en todo el pensamiento que tú has desarrollado, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? Y una segunda cuestión es el amor a la Iglesia, donde tú expresaba una cosa también que me llamó la atención, que era que la Iglesia responde hoy en la historia a las necesidades que el hombre tenía, la respuesta que Cristo dio en su momento al hombre en sus necesidades. La Iglesia responde a la necesidad del hombre de hoy. Y eso es todo lo que creo. Así que ánimo. La referencia que es la vida cristiana, una llamada al compromiso. Bueno, muchas gracias. Ya después de esto. Me voy. Es por lo del apasionamiento. Claro, después de estas presentaciones a veces uno no sabe si irse o quedarse, ¿no? No, yo me quedo. Además, Enrique sabe que se lo dije ayer, yo creo, y lo hago extensivo. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Confieso que me encanta venir a Sevilla. No por la actividad, que también, sino porque cada vez que vengo, y ya son unas cuantas, pues casi que ya llega un momento, pero te lo decía ayer Enrique, que vengo a Sevilla y siento que voy a casa, ¿no? Porque es verdad que siempre me tratan tan bien, me acogen tan bien y me siento tan acompañada, pues que uno pues, desea ir allí a donde le tratan bien, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este sentido estoy muy agradecida y muy agradecida por la invitación, muy agradecida por su presencia y muy agradecida por todo lo que vaya a pasar, que seguro que va a ser todo buenísimo. O sea que muchísimas gracias. Voy a intentar no extenderme mucho. La verdad es que, bueno, me dijo Enrique cuando me invitó pues, que esto estaba previsto para unos 35 o 40 minutos. Yo lo he planteado no tanto desde propuestas concretas, sino mi idea ha sido más bien presentar las líneas generales de la ley. Mi idea sería fundamentalmente insistir en las motivaciones de ese compromiso para que tomáramos conciencia de cómo esas motivaciones son las que de alguna manera tienen que provocar a modo de resorte un compromiso, ¿no? Un compromiso que pase por la conciencia, que pase por el corazón y que nos lleve a acabar haciendo verdad eso que leíamos en la oración, y me voy a permitir repetirlo, ¿no? Decíamos como hacia la mitad de la oración, con mucho énfasis además, por cuanto se supone que queremos llegar a esto, nos llamas a trabajar contigo, queremos ir a donde tú nos envíes, a anunciar tu nombre, a curar en tu nombre y a acompañar a nuestros hermanos hasta ti. Bueno, pues mi idea, sin saber que la oración iría por aquí, es que, repito, tomemos conciencia de motivaciones fundamentales que provoquen nuestro compromiso y, repito, un compromiso que pase por la conciencia, pero pase también fundamentalmente por el corazón. Quiero empezar subrayando que el título a mí me ha parecido muy idóneo y esto no siempre pasa, ¿no? La vida cristiana, una llamada al compromiso. Porque el compromiso, sin lugar a dudas, es una respuesta, ¿no? Hay algo que motiva.
esa respuesta. En ese sentido digo que me parece el título muy idóneo. La acción de comprometerse, que es una acción, deriva fundamentalmente de una obligación contraída. No sé cuántos abogados hay aquí, pero los que estén saben de qué estamos hablando, ¿no? Saben lo que significa la expresión obligación contraída. En este caso es verdad, en nuestro caso, esta obligación no puede ser jurídica, pero sí es vinculante. Yo creo que la vida cristiana, y repito, ¿no? Es que como hemos empezado por la oración ya estamos condenados, ¿no? He dicho que, bueno, la vida cristiana genera necesariamente vínculos, y genera vínculos de naturaleza religiosa, de naturaleza moral, que nos comprometen, ¿no? Quizás es más rotundo hablar de que esos vínculos nos obligan. Y la fuerza de esas obligaciones reside fundamentalmente en las convicciones libremente asumidas. En ese sentido decía que nuestro compromiso no es fruto de una obligación jurídica, pero sí de una convicción libremente asumida, de un deber asumido libremente, porque hemos descubierto algo, ¿no? Lo hemos creído, lo profesamos y lo llevamos a la realidad. La cuestión, por lo tanto, por el compromiso, nos lleva a preguntarnos por cuál es el motor, cuál es el detonante que provoca ese compromiso. Nos lleva necesariamente a preguntarnos por la naturaleza de la vida cristiana, por lo específico de esa vida cristiana, por las obligaciones, repito, que derivan de un cristianismo que se hace vida y que se asume como un estilo de vivir, como un estilo de estar en el mundo, de mirar el mundo. Yo creo que esto es cada día más importante para nosotros, ¿no? Preguntarnos seriamente desde dónde miramos el mundo en tanto que cristianos. Esa apelación que Enrique nos recordaba, que el Papa les ha hecho a los párrocos de Roma, ¿ustedes cómo terminan el día? ¿Mirando a Dios o mirando la televisión? Bueno, la televisión se puede mirar, ¿no? Qué tontería. Pero, ¿qué es lo determinante? ¿Desde dónde miramos nosotros la realidad? ¿Dónde nos situamos? Todo eso tiene que ver, ¿no?, con esa insistencia del Papa Francisco con relación a la inclusión, ¿no? ¿Desde dónde miramos la realidad? ¿Desde dónde? ¿Dónde nos situamos? ¿No? En la doctrina social de la Iglesia, a veces para explicar, lo hago en paréntesis, ¿no?, pero en la doctrina social de la Iglesia, a veces para explicar el significado último de ese famoso método del que todos hemos oído hablar y el método de respuesta y actuar, decimos, al menos yo lo digo mucho, ¿no? Mirar como Dios, estamos llamados a mirar el mundo como Dios lo mira, a juzgar el mundo como lo juzga Cristo, o sea, a situarnos y a tomar decisiones como las toma Cristo, como las tomó Cristo, y actuar como actúa el Espíritu. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, por una gran idea, sino por un encuentro, por un encuentro personal, que da un nuevo horizonte a nuestra vida y por lo tanto una nueva orientación, ¿no? Eso fue una de las primeras cosas que Benedicto XVI nos dijo en su primera encíclica, la de Euscaritas Es, y que el Evangelii Gaudium el Papa Francisco ha recordado, diciendo, ¿no?, en su exhortación apostólica, jamás podré olvidar esa apelación hecha por Benedicto XVI en diciembre del año 2005. En esta afirmación, al menos así lo entiendo yo, en esta afirmación se condensa el sentido del título que le han dado ustedes a este primer encuentro. Dios se encuentra con el hombre, se encuentra con nosotros, nos rescata de nuestra soledad, por utilizar una expresión que utiliza mucho el Papa Francisco, nos rescata de nuestra autorreferencialidad, ¿no? Vuelvo a insistir en esa cuestión, desde dónde miramos la realidad, desde dónde nos situamos, y este encuentro nos abre a una vida de comunidad y a una relación que es la que debería motivar, provocar y animar nuestro compromiso en el mundo, al modo como lo hace la Trinidad, ¿no?, al modo del amor trinitario. La esencia de este encuentro, que es un encuentro personal, que nadie puede vivir por nosotros, o sea, el encuentro con Cristo no es lo que Paulo Freire llamaba una vida de segunda mano, no es de primera mano, ¿no? Nadie lo puede vivir por nosotros. La esencia de este encuentro es el amor. Un amor que se expresa en la creación, ¿no?, en el mundo, que es el escenario que Dios nos regala. Un amor que se expresa en la vida,
y que se expresa de manera radical en la encarnación de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Al contacto con este amor, la cercanía con este amor, que es un amor encarnado, nos permite a cada uno de nosotros descubrirnos a nosotros mismos. Es una oportunidad para conocernos y de este modo conocer la gran novedad de la revelación bíblica o de la fe bíblica, ¿no? El magisterio de la Iglesia ha desarrollado, yo lo entiendo así, ha desarrollado un lenguaje idóneo para expresar esta novedad, que es la revelación del amor encarnado. Esta novedad, que es la relación de amor que va de Dios al hombre, del hombre a Dios y a los hombres. Y este lenguaje, que yo repito que entiendo que es un lenguaje idóneo para expresar el compromiso que nace de la vida cristiana, no es otro lenguaje que el de la doctrina social de la Iglesia. Que por lo tanto para nosotros no puede ser algo facultativo, no puede ser algo facultativo. Ahora tendríamos que entrar en la naturaleza y demás, no lo vamos a hacer, simplemente lo dejo así. Lo dejo aquí. Nosotros no podemos, mucho menos en este espacio, no podemos hacer un diagnóstico exhaustivo del mundo en el que vivimos. Pero a efectos de lo que hoy aquí nos congrega y les va a congregar a ustedes hasta el 29 de mayo, yo creo que hay algo en lo que estoy segura que todos estamos de acuerdo. Nosotros vivimos en un mundo cerrado, no digo si consciente o inconscientemente cerrado, no voy a hacer análisis de juicios, pero el diagnóstico que yo haría es el siguiente. Creo que vivimos en un mundo cerrado a las verdades de la fe cristiana. Y a nosotros nos corresponde, entre otras cosas, pero fundamentalmente, abrir este mundo a las verdades trascendentes de la fe cristiana. ¿Cómo? Mediante un diálogo que sea reflejo del diálogo amoroso que Dios mantiene con cada uno de nosotros. ¿Con qué finalidad? En un primer momento, la finalidad más inmediata sería, como lo dijo Pablo VI en su primera encíclica en el año 64, y han pasado 50 años en la Iglesia Ortodoxa, decía Pablo VI, en primer lugar, ¿para qué provocar ese diálogo de amor con el mundo? Decía él, en un primer momento para que la Iglesia y el mundo se encuentren. Primero se encuentren, después se amen, y al amarse se haga posible que Dios, Padre de Jesucristo, sea también conocido y sea amado. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque nosotros, la Iglesia, no podemos renunciar a que Dios ocupe un lugar allí donde los hombres viven. El amor de Dios es precisamente la razón de la insistencia al pedir un lugar para Dios. Un lugar que no depende de las formas históricas de presencia social, sino del modo pastoral mediante el que hagamos visible, inteligible nuestra identidad. Y esto yo entiendo que solo será posible si volvemos la mirada hacia el único principio que, a mi modo de ver, motiva, anima y justifica las formas de compromiso temporal, y que no es otro que la operatividad real, la capacidad de transformación real de la realidad que tiene la fe cristiana. Si la Iglesia se compromete en el mundo y con el mundo, solo puede ser como respuesta al dinamismo del amor de Dios. El sí de la Iglesia, decía Benedicto XVI en una homilía famosa del año 2006, del mes de febrero, enero, 8 de enero, ¿qué día es la fiesta del bautismo de Jesús? El primer domingo, ¿no? 8 de enero del año 2006. Un texto imprescindible. En esa homilía decía el Papa Benedicto XVI, el sí de la Iglesia a Dios es el sí de una familia de hombres, de una compañía de amigos, que pese a las fragilidades de su naturaleza, no son ni pueden ser, fíjense, moralmente indiferentes a la suerte de su prójimo. Esta fuerza creadora que deriva de esta convicción, se expresa fundamentalmente en el mandamiento del amor, ¿no?
y constituye, tal como lo hemos aprendido en el lenguaje de la doctrina social de la Iglesia, en solicitud de redes sociales, en Términos Sanos, en la instrucción sobre teología de la liberación, libertad de conciencia, en Caritas in Veritate o en Evangelio Nuntiante, constituye la naturaleza teológica de ese lenguaje al que yo me refería antes, de ese lenguaje que expresa de manera magisterial esa motivación, ese motor que nos lleva al compromiso en el mundo. No voy a leerles la cita, pero les recomiendo que lean ustedes por su cuenta el número 2 de la Caritas in Veritate. La razón de nuestra existencia personal y comunitaria comienza, nos decía Benedicto XVI en su primera encíclica, en el logos, ¿no? La razón de ser de todas las cosas. Un logos, una razón, una palabra primera, que fíjense, lejos de permanecer velada a los ojos de los hombres, se hace ininteligible, se revela para ser conocida y comprendida. Dios no se reserva nada para sí, ¿no? Se manifiesta al hombre. Y se manifiesta para que el hombre le conozca, no se manifiesta para confundir al hombre, se manifiesta para que el hombre le conozca. Y es más, se revela a sí mismo manifestándose. Dios no nos explica quién es. Dios se nos hace presente y en su presencia, en su encarnación, comprendemos quién es. Eso tiene también que ver con lo que les decía antes, ¿no? El lugar de Dios en el mundo va a depender mucho del estilo pastoral con el que trabajemos y de la capacidad que tengamos de expresar cuál es nuestra identidad. Mirar el mundo desde Dios también es aprender a comunicarse con los hombres como Dios se comunica, ¿no? Dios no se revela explicándonos quién es, se revela encontrándose personalmente con nosotros. La verdad de Dios, por lo tanto, se da a conocer en el amor. Y no en una teoría sobre el amor, sino en un amor encarnado, incondicional. Tan incondicional que llega a dar la vida por nosotros. El hombre, que se sabe amado, responde acogiendo ese amor para disfrutar de él, para gozarlo, para hacerlo fructificar, pero también para comunicarlo, no para reservárselo. La caridad, dice en este sentido Caritas in Veritate, es amor que recibimos y amor que ofrecemos. Yo creo que es una manera muy hermosa de expresar una relación íntima que existe entre un Dios que se entrega y un hombre que, al ser consciente del don que se le entrega, lo acoge para entregarlo, y en el acto de entregarlo, para entregarse. De este modo, es como Dios, yo entiendo, es la mejor manera de hacer presente a Dios en el mundo en el que vivimos. Sabemos, ¿no?, y aquí podríamos discutir mucho y discrepar también muchísimo, que la comprensión de la vida cristiana en formas de compromiso no es ni un programa cerrado, ni mucho menos un programa que se pueda, o que ni siquiera se pretenda imponer, ¿no? Se trata de una propuesta de sentido, razonada y razonable, que sirve al bien de la convivencia por y para el hombre. No tiene otra razón de ser, ¿no? La verdad cristiana desde ahí afirma que el hombre es una criatura racional y libre, creada por amor y creada a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sostenemos como un pilar de nuestro compromiso, por lo tanto de nuestro estilo de vida, que el hombre es la única criatura que trasciende el orden de lo creado, la única criatura a la que Dios ama por sí misma. Este amor, que es preferencial, es un amor que se revela en toda la creación. Y se revela en toda la creación desde el momento en el que Dios pone en nuestras manos el don de la vida para que ésta sea transmitida y el don del mundo para que éste sea cuidado. Por lo tanto, es en el mundo de la vida donde Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros para que nos desenvolvamos libremente y sin trabas. ¿Para qué? Para que todos y cada uno de nosotros lleguemos a ser quienes somos y en plenitud. Concebido así, el desarrollo del hombre, que es una de las razones últimas
contenido último del compromiso del cristiano en el mundo, la promoción del desarrollo. Visto así, por lo tanto, el desarrollo del hombre es un imperativo moral, no es algo facultativo, es un imperativo moral. Y un imperativo moral que deriva de la concepción cristiana de la vida, que responde al derecho y al deber de dotar al hombre de unas condiciones materiales y espirituales que sirvan precisamente al perfeccionamiento de su identidad. El compromiso en el mundo tiene que ver fundamentalmente, voy a utilizar una expresión de Benedicto XVI, tiene que ver fundamentalmente con hacer posible, en la medida de lo posible, que en el mundo se materialice el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos responsables de materializar ese sueño de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las exigencias de la justicia, por lo tanto, que brotan de las obligaciones libremente asumidas al interior de nuestra conciencia, son sólo la concreción de esa única verdad definitiva: el amor gratuito de Dios que nos llama a cada uno de nosotros a ser quienes somos y a serlo en plenitud. Y a esta llamada es a la que debemos responder afirmativamente. Pero yo insisto, esta llamada exige la existencia de unas condiciones de vida justas que hagan posible que cada ser humano llegue a ser quien es y a serlo en plenitud. De alguna manera, en este plan de vida que tienen ustedes aquí, Sebastián Bona se va a encargar de concretar mucho más esto, ¿no? Es el final, hay que llegar a ese final, ¿no? En este sentido, como les apuntaba y como insisto, lo definitivo en ese lenguaje idóneo para hacer presente a Dios en el mundo, por lo tanto, lo definitivo en la doctrina social de la Iglesia es el amor. Y la invitación a amar y a ser amado es la que debemos colocar justo en el centro de esa tarea a la que nosotros llamamos compromiso. No se trata de que en nuestro compromiso en el mundo sustituyamos los deberes de justicia que competen a las instituciones temporales, sino de que asumamos que la gratuidad propia del amor es capaz de dar más allá de lo que cada uno de nosotros merecemos por nuestros méritos, nuestros esfuerzos o nuestras competencias. El compromiso, por lo tanto, la asunción libre de obligaciones que brotan de la convicción íntima y de una experiencia de vida que se sustenta en el amor de Dios, hace necesariamente que entre la evangelización y la promoción humana existan lazos vinculantes, lazos muy fuertes, lazos esenciales. Dado que cada hombre está llamado por Dios a promover su propio desarrollo, la Iglesia debe atender esta vocación, que es la llamada de cada ser humano a ser más humano. Esta llamada a la plenitud no puede ser ni etérea ni desencarnada. Repito lo que os decía antes, ¿no? Dios tiene un sueño de amor para cada uno de nosotros. Y nuestro encuentro con Dios nos obliga a colaborar con Él en la materialización de ese sueño. Por eso comprometerse con Dios y hacer visible a Dios en el mundo es comprometerse con su familia, con la familia de Dios, que es la humanidad entera. Y me van a permitir que use esta expresión, no podemos ser picateros en la comprensión de esta verdad esencial del cristianismo. El servicio de la caridad es una dimensión esencial de la fe cristiana, que es la que configura necesariamente nuestra vida. Y me atrevo a decir algo más, es en la que nos jugamos la credibilidad de la verdad que confesamos. Una vida, por lo tanto, que esté marcada por el amor infinito de Dios Padre, por la encarnación, que es manifestación radical del amor preferencial de Dios, por la muerte del Hijo de Dios, que es una muestra de incondicionalidad suprema, por la redención, que es liberación del pecado y de todo aquello que nos anula, por el aliento del Espíritu que anima a todas y cada una de las dimensiones de nuestra existencia. A eso es a lo que estamos llamados. Consciente de todo ello, debería parecer, ¿no?, natural que
busquemos, deseemos cuidar el bien de los demás, conscientes de que aquello que le hagamos a un hombre se lo hacemos a aquel que le ama y a aquel que le ha dado la vida, ¿no? En el Evangelio leemos: lo que hicisteis a uno de estos niños más pequeños, me lo hicisteis a mí. Con la medida con que miráis, se os medirá. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y no estaría bien que dijese los cuatro, pero dice el Evangelio, ¿no? Luego la vida es otra cosa, ¿no? Lo que expresan estos textos, nos dice el Papa Francisco, y voy terminando, es la absoluta prioridad. Fíjense qué expresión más evidente, ¿no? Más elocuente. Es la absoluta prioridad de la salida de sí mismo hacia el otro, como uno de los dos mandamientos principales que deben fundar toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Por eso, dice el Papa, el servicio de la caridad es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, brota irreprimiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo y la compasión. Y todo esto fundamentalmente por algo, ¿no? Por algo que a mí me parece que resume perfectamente bien lo que yo de alguna manera quería provocarles, ¿no? Y algo que Benedicto XVI nos dijo, esta cita sí se la voy a leer entera, o casi. Vayan a Deus Caritatis, busquen el número 25 y ahora de momento escuchemos, ¿no? Todo esto digo fundamentalmente porque, como nos decía Benedicto XVI en su primera encíclica, la Iglesia, nosotros, somos la familia de Dios en el mundo. En esta familia, decía el Papa, no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Pero al mismo tiempo, la caridad supera los confines de la Iglesia. La parábola del buen samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra de la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado que encontramos casualmente, sea este quien sea. Muchas gracias.